Bill Gates, ¿cómo evitar un desastre climático? Fue una de mis últimas adquisiciones y ahora último ha estado muy en boca la cuestión del cambio climático, el alarmismo climático, como me gusta a mí llamarlo. Y muchas personas me han dicho, Santiago, invita a Horacio Justo. Santiago, invita a Horacio Justo. Entonces dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces me puse en contacto con Horacio Justo y Horacio Justo me dijo, es que yo conozco al papu de papus del tema del cambio climático y vamos a invitarlo también. Entonces yo le dije, pues con mucho gusto, aquí las puertas de mi canal están siempre abiertas y por eso hemos invitado también a Ignacio. Un saludo tanto a Horacio, cálido abrazo, y también a Ignacio. Un saludo enorme, muchísimas gracias realmente Santiago por invitarme. A mí me encanta poder participar en tu canal, como también me encanta cuando vos visitas mi canal, así que es todo un desafío porque bueno, hoy venimos a tocar un tema que normalmente, desde ya claro, van a ver que a lo largo de la exposición muchos van a decir que nosotros negamos ciertos hechos científicos en base al consenso científico. Vamos a tocar un poco el tema del consenso científico, llegado el momento. Pero no negamos que haya un cambio climático. Quiero ya anticiparme a las críticas y a los mamertos que van a salir a criticar luego. Lo que sí cuestionamos con Ignacio, y es casi la tesis principal de nuestro libro, que ya para fin de año está listo, es el cambio climático antropogénico. Porque como que a veces los progresistas tienen como ciertos letargos y no saben diferenciar. Lo que tenemos cuestión es el cambio climático antropogénico, no el cambio climático per se. Pero bueno, esto es simplemente una pequeña introducción. Así que muchas gracias y un saludo enorme a mi amigo personal Ignacio Bosler, que es un gusto poder compartir esta lucha con semejante mente. Bienvenido, Ignacio. No sé si quieres ¿Qué decir tal, algo. Santiago? Horacio, bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por la invitación por parte de ambos. La verdad que es un placer estar en este espacio, estando dialogando con ustedes dos. Listo, bueno, muchas gracias a ustedes dos por aceptar mi invitación. Bueno, ya para empezar a abordar el tema, ¿el calentamiento global existe o es una farsa? Y lo digo porque me leí un artículo publicado por Ignacio que tiene algo así como la mayor farsa de la historia, algo así. Entonces me gustaría comenzar por él, que nos cuente sobre este tema, si es una farsa o si en realidad existe el cambio climático, bueno, todo esto. Bueno, en primera instancia, hablar de cambio climático es en sí mismo hablar de un término que es redundante. Digamos, hablar de cambio climático no es más que hablar de la propia historia. En ese sentido, en ese título yo hago referencia a Patrick Moore, quien fuera presidente de Greenpeace, quien sentenció hace algunos años que el calentamiento global es antropogénico, desde luego, es decir, ocasionado por causas humanas, es la mayor estafa de la historia. En este sentido, haciendo un breve repaso climático de nuestra historia, podemos decir que hace 2000 años, por ejemplo, tuvimos lo que hoy se conoce como periodo de calentamiento romano, en el cual el planeta de hecho era mucho más caliente que hoy en día. Luego vinieron los años oscuros, un poco más fríos, en los cuales se nota un considerable descenso de la temperatura media del planeta, para pasar a lo que hoy se conoce como el periodo medieval caliente, en el cual la temperatura se posiciona en un margen análogo al que tenemos hoy en día, para luego pasar a las glaciaciones de principio de Cuaternario, donde a lo largo del 1600 toda Europa va a pasar por olas de frío entre 1 y 2 grados centígrados más frías que lo habitual, y luego de eso tenemos aproximadamente 300 años de un calentamiento muy gradual. En este sentido, como recuerda el propio Patrick Moore, estos son un montón de cambios y desde luego el humano no tuvo nada que ver con ninguno de ellos. Ahora bien, hace algunos años se introduce en el ámbito científico, como decía Horacio, el término cambio climático antropogénico, hoy cambiado nuevamente por, entre muchas comillas, crisis climática. Este término no hace sino referencia a variaciones climáticas que en última instancia estarían provocadas por actividades humanas, que van a tener como corolario la emisión de gases de efecto invernadero, entre los cuales destacan principalmente el dióxido de carbono y el gas metano. En este sentido, por ejemplo, la posición oficial del IPCC, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de la ONU, se va a hacer visible en su quinto informe de evaluación del 2014, donde aseveran que el cambio climático es real y que las actividades humanas son sus principales causantes. Esta tesis la van a profundizar en su último artículo, en su último informe, publicado hace tan solo algunos días, titulado Cambio Climático 2021, las bases de la ciencia física,
donde lo que hacen es profundizar toda esta tesis en un informe en el que van a tener participación alrededor de 200 científicos, en el cual tratan de aseverar cómo va a cambiar el clima en los próximos años, obviamente sosteniendo todas estas tesis catastrofistas que dicen desde 1960 y que jamás ocurren, en definitiva. En este sentido, analizando un poco técnicamente toda esta cuestión, podemos dar cuenta de que, por ejemplo, a principios del siglo XX, buena parte del mundo se encontraba en situaciones preindustriales, por lo cual la emisión de gases de efecto invernadero no eran un factor de calentamiento a tener en cuenta. Sin embargo, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, es decir, segunda parte de la década de 1940, es cuando buena parte del mundo subdesarrollado, entiéndase particularmente Hispanoamérica, África y los países asiáticos, comienzan un acelerado proceso de industrialización con tal de superar su estancamiento económico. Esto, lógicamente, va a derivar en la expulsión de gases de efecto invernadero como nunca antes había visto la historia de la humanidad. Y basándonos en la teoría sostenida por la ONU, lógicamente hubiésemos esperado que las temperaturas medias se hubiesen incrementado. Sin embargo, esto no ocurrió. De hecho, para ser precisos, desde 1940 hasta 1975, la temperatura media del planeta decreció de forma sostenida durante 35 años, digamos, de forma ininterrumpida. Según datos de la NASA, si en 1940 era de 0,12 grados centígrados, la temperatura media para 1975 era de menos 0,01 grados centígrados. Es decir, en el mayor periodo de emisiones de gases de efecto invernadero de la historia, debería haber sucedido que la temperatura de hecho se hubiese incrementado, y de hecho eso no solo no ocurrió, sino que pasó el fenómeno diametralmente opuesto. De hecho, como nos recuerda la científica Judith Curry, la mitad del calentamiento durante el siglo XX ocurrió antes de 1940, nuevamente cuando las emisiones no eran un factor de calentamiento a considerar. Fíjate vos la paradoja, más o menos como para ir introduciéndonos un poco en tema. Por otro lado, los científicos que, digamos, se corresponden con lo que hoy conocemos como el consenso, sostienen que este incremento de hecho no tuvo lugar porque el océano, es decir, el ente que más dióxido de carbono absorbe de forma natural, justamente haya mitigado los efectos del dióxido de carbono a costa de calentarse a sí mismo. Sin embargo, esto implica ignorar por completo que, como nos recuerda el profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Richard Lindzen, de hecho el Ártico era casi tan cálido en 1940 como lo era en 2007. De forma que vemos que esta teoría en efecto no tiene ningún tipo de correspondencia con la realidad. En este sentido, lo que sí tiene una correspondencia notable con los cambios climáticos no son tanto las emisiones de dióxido de carbono, como sostiene la ONU, sino los ciclos de actividad solar, como nos explica el profesor Ian Clark, por ejemplo, del Departamento de Ciencias de la Universidad de Ottawa. Y sin embargo, los ciclos solares últimamente no solo que vienen siendo menos potentes, sino que según la NASA, acabamos de entrar en un ciclo solar que es posiblemente el más débil de los últimos 200 años. Esto a contracara de los vaticinios climáticos de la ONU, por ejemplo, quienes sostienen que de no hacer nada, en efecto en los próximos años la temperatura podría llegar a aumentar en 1,5 grados centígrados. No sé si fui lo más claro posible en este sentido. Ajá, sí. De hecho, yo tengo aquí el nuevo informe de la ONU, que eso ha dado para hablar en estos días, ¿no? Sobre el cambio climático plantea un horizonte alarmante y Greta Thunberg señala a los políticos, ¿no? Y aquí precisamente menciona, ¿no? Que a menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados, incluso a 2 grados centígrados, estará fuera de nuestro alcance. Sí, pues, a ver, yo tengo en mente toda la tragedia que nos ha ilustrado Bill Gates en su libro Cómo evitar un desastre climático, y en su primer capítulo, que se llama De 51 millones a cero, pues él dice de forma muy clara, ¿no? Que la única forma para poder evitar todos estos desastres climáticos que se vienen, él lo compara también con el COVID-19, con la cantidad de muertos y con la gripe española, y él dice que el cambio climático va a dejar, mejor dicho, mayor
cantidad de muertos y de damnificados y de daños económicos que la propia pandemia. Él intenta hacer directamente esa comparación cuando empieza a sustentar el por qué cero, ¿no? ¿Por qué la única solución con respecto a todo esto es llegar a cero? O sea, ni siquiera es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, sino para él es radicalmente cero, ¿no? Pero bueno, ya para entrar en materia, me gustaría ya otorgarle la palabra a mi amigo Horacio Justo y preguntarle por ese consenso científico, si es que existe tal cosa en temas relacionados al cambio climático, o eso es lo que se nos ha vendido. ¿Qué puedes decirnos con respecto a todo esto? Bien, yo voy a tratar de exponer rápidamente un tema específico del consenso científico y sí voy a tratar de extenderme un poco más luego de tan impresionante ponencia de mi amigo personal Ignacio Bosler, que ha sido más que claro, porque creo que tenemos que analizar un par de ideas que subyacen en los postulados, ¿no? Ajá. En primer lugar, ¿qué es lo que sucede con el consenso científico? Para que la gente lo entienda rápidamente. La ciencia, históricamente, en principio, particularmente desde el siglo XVI en adelante, que yo siempre insisto en el siglo XVI, parte del siglo XVII, porque es cuando hay un gran quebrantamiento en la humanidad, por una serie de fenómenos que no vienen al caso el día de hoy, pero ya la aparición del método científico marca un antes y un después. Después podremos en todo caso discutir las bondades o no de dicho método. ¿Qué es lo cierto? Que en principio, yo acá incluso voy a seguir cierta línea más popperiana, la ciencia, en sus postulados, está siempre sujeto a falsación. Es decir, todo conocimiento en principio es siempre verificable, a grandes rasgos, para que se entienda, ¿no? Esto es un proceso que se empieza a germinar en el siglo XVI y se condensa en el siglo XX. Pero hay una particularidad, que ya acaecido el siglo XXI, la ciencia, podríamos decir, empieza a democratizarse. Y en este punto, ya siguiendo un pensamiento post-napoleónico, particularmente post-revolucionario, donde lo bueno, lo bello y lo cierto dependía de mayorías circunstanciales, lo cierto también depende de una mayoría circunstancial. Entonces, si uno se observa, particularmente, y eso lo maneja Ignacio mucho mejor que yo en términos de autores, Jacob Brooks en el 2013 se establece que el consenso científico determina que el 97%, acá vemos que ya no es 100%, sostenían que el cambio climático era antropogénico. Es decir, la actividad del hombre es lo que generaba este cambio climático. Un cambio climático con un tinte claramente negativo. Es decir, porque podría existir un cambio climático que fuese favorable para la humanidad en principio. No, la cuestión que aquí se plantea es un factor negativo dentro del ecosistema a causa de la actividad del hombre. Bueno, esto es rápidamente. ¿Qué es lo que quiero marcar yo? Que la ciencia no depende de lo que digo en la mayoría. Es decir, la mayoría podría decir de repente la Tierra es plana, o, para que no se ofenda ningún terraplanista, la ciencia podría decir la Tierra es redonda. Pero la Tierra va a ser plana o va a ser redonda independientemente de cuántos científicos se pongan de acuerdo. Y eso que todavía no quiero ingresar porque sabemos cómo funciona esta bendita plataforma, si empezamos a indagar respecto a los métodos que han tenido ciertas organizaciones transnacionales en cuanto a la extorsión a ese 3% de científicos que simplemente cuestionan el cambio climático en términos antropogénicos. Insisto, no es que se cuestione la existencia del cambio climático per se, sino que es la actividad inherente del hombre a dicha realización. Ya voy a indagar luego, cuando haya más tiempo, si es que Ignacio no lo aborda, respecto a que incluso en Argentina ya hay científicos que han demostrado que en realidad no estamos padeciendo una crisis climática tal como vociferan algunos intelectuales, entre comillas, de la ONU. Pero acá quiero entrar a este punto que sí quizá me detenga 2 minutos. Las ideas tienen consecuencias, y vaya que las tienen. Y plantear que la idea del cambio climático antropogénico tiene una consecuencia fundamental. Porque esto es muy importante remarcarlo, porque si no, no se va a entender el resto de la exponencia. Si no se entiende esta parte, no se entiende en absoluto lo que dijo previamente Ignacio y lo que vamos a decir posteriormente. ¿Por qué se apela al consenso científico? Y esto ya de por sí tiene que a una persona generarle cierto ruido, el consenso científico. Imagínense una profesora de matemática diciendo que
de los 10 docentes que hay, 9 se pusieron de acuerdo que 2 más 2 es 5. Si alguien realmente me quiere venir a debatir, yo con gusto le doy el debate, pero que no me vengan con falacias tan reduccionistas al populum como creer que 9 docentes dijeron que 2 más 2 es 5. O sea, vamos a discutir como señores y con altura, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que sucede? Bien se sabe, que acabo de empezar a indagar un poco en filosofía, que esto ya lo plantea Lyotard. ¿Qué es lo que caracteriza la posmodernidad? El escepticismo. Esto es un fundamento claro. Y esto, perdón si me extiendo un poco acá, Ignacio, pero quiero dejar en clara esta idea. El escepticismo es lo que marca la posmodernidad. Y en este escepticismo que marca la posmodernidad, hay un tema que es fundamental. Se empieza a tener escepticismo a todo metarrelato político. Entiéndase, el iluminismo, el comunismo, el liberalismo, incluso el cristianismo como eje de poder. Ahora, en una generación totalmente escéptica del metarrelato político, ¿cómo se legitima entonces el poder? Porque el poder en filosofía, al igual que en la física, no genera vacíos. Entonces, es donde aparece una suerte de neutralidad como la ciencia, porque la ciencia, y es lo que le insisto muchas veces al espacio pro vida, la ciencia no es ni pro vida ni pro choice, la ciencia simplemente describe. Entonces, ¿cómo se hace para legitimar el poder? Se toma un campo neutral como la ciencia y se lo convierte en un espacio ideológico. Entonces aparece la expresión ideológica de la ciencia como el cientificismo o de la ecología como el ecologismo. Y en este punto, a su vez, se quiebran los relatos utópicos y lo que aparece son relatos distópicos. Rápidamente, para que se esta introducción, vean cualquier película luego del año 2000, cómo giran siempre en torno a las catástrofes naturales ocasionadas por el hombre. La forma más efectiva de apelar al convencimiento cultural es a través del sentimiento y no de la razón. Me remito a los ejemplos, al sinfín de ejemplos que podemos dar al respecto. Ahora, ¿qué es lo que hay? Estas ideas tienen consecuencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que diferencia al ser humano del animal? Y con esto espero no extenderme tanto. ¿Qué es lo que diferencia rápidamente? Dos elementos fundamentales. La inteligencia y la voluntad. Es lo que permite que el ser humano tenga libre albedrío y el animal no. Yo me imagino la catarata de críticas que van a surgir de algunos animalistas, bienvenidas sean, pero lo cierto es que el animal actúa principalmente por instinto y por costumbre. No es que un día un león se levantó y dijo, qué mañana tan floreada. Realmente hoy me voy a dedicar al veganismo, me voy a abrazar con mi amiga Cebrita y vamos a recoger ahí unas flores para fumarlas con mis amigos monitos. Muy por el contrario, el león actúa en base a su naturaleza. El ser humano sí posee la potestad de elegir qué comer, qué vivir, cómo vivir, cuántos hijos tener, cuántos hijos no tener. Es decir, posee libre albedrío. Luego estará en términos agustinianos si lo hace en forma virtuosa o no. Volviendo al tema. En este punto, lo que hay es que si yo parto que la inteligencia del hombre y la voluntad son inherentes, lo que debe hacer el poder que desea controlar es eliminar justamente estas dos facultades que son las que dotan de libertad al ser humano. Entonces, ¿cómo se elimina? Si yo parto, insisto, si yo parto que la premisa 1 es cambio climático antropogénico y premisa 2, la inteligencia y la voluntad generan que toda actividad del hombre implica transformar la naturaleza, porque esta es la esencia del ser humano y esto es lo que intento marcar, naturalmente el ser humano por el simple hecho de vivir, donde viva va a transformar la naturaleza, va a transformar el sistema en el que se encuentra eyectado. Incluso podemos tocar Heidegger si hay tiempo al final. Premisa, entonces, ¿cuál es la conclusión? Para eliminar el cambio climático antropogénico hay dos formas. O elimino lo que es naturalmente intrínseco en el ser humano, que es su inteligencia y su voluntad, o directamente elimino al ser humano. Y aparece el mito de la sobrepoblación. Mito que, dicho sea de paso, es anterior incluso al propio feminismo, que en todo caso termina siendo una colecta de idiotas útiles. Porque el ecologismo ya con Ernest Haeckel en su aparición ya tiene una visión darwinista de la sociedad. Y cuando se profundiza aparecen luego los tres principales teóricos de lo que es el mito de la sobrepoblación. William Vogt, Garrett Hardin y Paul Ehrlich. Entonces, a partir de estos tres, particularmente con Paul Ehrlich, que es que escribe la bomba demográfica, es cuando desde la ONU se da un salto diametral al abandonar la ciencia que ya venía corrompida desde 1927, hay que recordar quién fue la presidente de Actas,
pero que termina politizándose particularmente en las conferencias del Cairo, México y Bucarest. Es decir, en estas 3 conferencias internacionales es cuando se marca abiertamente la necesidad de un control demográfico. Un control demográfico que retoma parte de las tesis malthusianas, pero que se consolida a través de un metarrelato ecologista. Y aquí donde va a aparecer claramente Greta Thunberg, como toda religión verde tiene sus profetas, porque el ecologismo es una religión pagana desde mi punto de vista, pero que aparecen con sus profetas. Greta Thunberg, Al Gore, Ivan Illich, Brendan Dominic, Alexandra Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez. Claro. Entonces, con esto ya quería simplemente finalizar, es decir, luego veremos que claramente el miedo se impone. Esto es lo que cada uno puede observar en su propio hogar. Yo les dije cuando escribí, esto está, por suerte lo tengo ya en mi libro que sale, se imprime esta misma semana, en un capítulo, recuerden que incluso este capítulo lo había escrito el año pasado, fíjense, lo había escrito el año pasado, en 2020, donde yo puse, la pandemia va a pasar, pero la forma de segregación y atomización va a quedar en base a las políticas de miedo. Yo lo que es la política y gestión del miedo en términos internacionales le dedico un capítulo entero en mi libro. Y fíjense que hoy me encontré con una noticia muy particular, porque vuelvo a la oficina, como buen padre de familia, me cito a tomar unos mates con mi hija, y cuando estaba viendo el noticiero en un instante, me llamó la atención no solamente un titular que vi que decía la crisis climática, sino que ya se empiezan a anotar los muertos que va a generar dicha crisis climática. Entonces, problemas globales requieren soluciones globales, y esta es la nueva ordenanza mundial. Ya con esto finalizo y quería simplemente dejar esta reflexión. Perdón si me he extendido. Así es, no, creo muy claro todo lo que menciona. Bueno, antes de continuar, para volverle a dar la palabra a Ignacio, agradecerle a Sebastián por el superchat. Nos dice tantos documentales donde se enseña el deshielo polar, cómo podría desvirtuarse estas supuestas pruebas irrefutables según el progresismo. Bueno, para allá voy. Según lo que entiendo, ay, se me cerró la página donde ya la encontré. Bueno, según lo que entiendo, yo creo que hay 2 formas de contemplar este problema. Yo creo que uno es directamente diciendo que el cambio climático o el calentamiento global es por causas antropogénicas, no son por causas antropogénicas, sino por causas naturales. O podría estar la otra razón, que dicen que sí que el cambio climático existe, el calentamiento global sí que existe, pero que esa es la posición que tiene, por ejemplo, Bill Gates y otras personas más. Bill Gates como tal, no, porque no le echa la culpa directamente a China, pero en el gráfico que coloca en su libro, deja muy evidente, ¿no?, que China es probablemente el país que más gases de efecto invernadero expulsa a la atmósfera, ¿no?, seguido de Estados Unidos, la Unión Europea, la África subsahariana y por último India, sin contar pues los países de Hispanoamérica, ¿no? Aunque él más adelante pues dice que no importa que nosotros no estemos, o sea, que no nos podemos comparar a China, que también debemos tener una conciencia con respecto a todo esto, porque la idea es llegar a 0 en cuanto a toneladas de gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera. Mi pregunta es, ¿cuál debería ser la posición correcta, no? Porque yo por un lado me he topado con personas que dicen el cambio climático sí que existe, pero la culpa es de China y de India, y si ellos no se comprometen, de China, India y Norteamérica, si ellos no se comprometen, no hay nada que nosotros podamos hacer, o directamente pues adjudicarle el tema del calentamiento global pues a la naturaleza como tal, ¿no? Pues a todo lo demás. No sé qué nos puedes contar, Ignacio, con respecto a todo esto, porque a mí la verdad, yo todavía no tengo muy claro cuál debería ser la posición. Por eso es que los he invitado, ¿no? Porque pues ustedes ya llevan más tiempo con todo esto, así que adelante. Bueno, vamos por partes, porque fueron varias preguntas y muchos temas para abordar en primera instancia. Vamos por partes. En principio, hablar de dióxido de carbono implica hablar del 0,04% de la composición de nuestra atmósfera terrestre. Y de ese 0,04%, el humano emite antropogénicamente cerca del 5%. Esto, en palabras del profesor González Corripio, quien de hecho ha trabajado con estudios de la NASA, por ejemplo, es poco más que lo que emite la población mundial de termitas, como para ver lo ínfimo de lo que estamos hablando en definitiva. ¿Bien? Hay que comprender que en primera instancia el clima no es un sistema cerrado
que uno puede ver desde un laboratorio, sino que interfieren varias variables que todavía no podemos medir con esa exactitud que nos promete el IPCC, y justamente es por esto que todos los vaticinios climáticos que han realizado han fallado hasta la fecha. Bien, recuerdo, por ejemplo, Al Gore en 2009, en plena cumbre climática de la ONU, cuando dijo que el hielo del océano glaciar ártico iba a desaparecer para el verano de los años 2014 a 2016. Sin embargo, en 2014, la capa de hielo del Ártico medía aproximadamente 4,14 millones de kilómetros cuadrados, un 21% más gruesa de lo que había sido en 2012, por ejemplo, para volver a crecer en 2017 a 4,64 millones de kilómetros cuadrados. Otro de los vaticinios que también prometían el deshielo del Ártico era del profesor Wisław Maslowski, por ejemplo, que había dicho que en 2013 la capa de hielo del Ártico también iba a desaparecer. Sin embargo, el hielo sigue ahí y ya pasaron todas estas fechas previstas. Eso por un lado. Por otra parte, cabe destacar la situación de Groenlandia. Como dijimos al principio, hace 500 años Groenlandia de hecho era mucho más cálida que hoy en día, y son las glaciaciones del año 1600 las que van a conducir a los vikingos fuera de ahí, y de hecho, como digo, su temperatura era mucho más elevada que lo que es hoy en día. De hecho, su propio nombre danés, Grunland, significa tierra verde. Eso por un lado. De hecho, un punto frío descubierto en 2011 por científicos daneses da cuenta de que el deshielo en Groenlandia, por ejemplo, fue otro mito. Bien. Cerrando el tema de los gases de efecto invernadero, como explica Tim Patterson, paleoclimatólogo canadiense, no se puede decir que el dióxido de carbono en la atmósfera tenga una correlación con la temperatura de la Tierra, porque de hecho, cuando los niveles eran 10 veces más altos que hoy, la Tierra se encontraba en su punto frío absoluto de los últimos 450 millones de años. Bien, no sé si fui claro en la respuesta. Ajá, ok, vale, me queda claro. Bueno, me gustó muchísimo, no sé si ahora se quiere agregar algo que lo vea un poco inquieto. Sí, quería aprovechar ya que estábamos hablando un poquito del fenómeno de China, porque bien se sabe que es uno de los países más contaminantes. No quería dejar pasar esta oportunidad, ya que vamos a hablar un poquito de nuestros camaradas progresistas, porque en la última cumbre climática, curiosamente, una de las principales voceras que hoy parece que está más preocupada por posar para revistas de moda, criticando la industria de la moda, vaya paradoja, ¿no? No se presentó. Es decir, la activista sueca de repente en tiempos de campaña incluso hizo más campaña por el candidato demócrata que por el candidato verde. Son cosas que al día de hoy sorprenden enormemente. Aprovechando de hacer un poco de publicidad, a mi propio canal hace poco hice una suerte de mini documental mostrando el vínculo entre la interrupción voluntaria de, ya saben qué es lo que lleva la mujer en su vientre, y el ecologismo. Pero quería aprovechar si podíamos, Ignacio, ya que estamos para que no se nos pase, comentarles un poco tu ensayo sobre cómo China, el país más contaminante del mundo, posee el control, no me acuerdo si el 62 o el 72% para el desarrollo de las energías verdes. Creo que un dato, y después de eso quería hacer un pequeño acote en ese punto, luego que exponga Ignacio, que es un tema no menor de China. Adelante. Bueno, sí, Horacio. De hecho, ya hay una actualización. A pleno agosto de 2021, China controla el 75% del comercio mundial de los denominados metales raros. Para hacer una simplificación de todo el tema, los metales raros son una lista de 17 elementos químicos evaluados en la tabla periódica, los cuales son fundamentales para la creación, como bien dijo Horacio, de todo lo que respecta a las tecnologías verdes, es decir, paneles solares, turbinas eléctricas, eólicas, cualquier tipo de energía verde que se conozca hoy en día requiere precisamente metales raros. Por lo cual, China, teniendo una posición casi monopólica en este mercado, lógicamente se ve favorecida. Y esto, de hecho, no es un fenómeno moderno. Ya podemos remontarnos a 2012, cuando la administración Obama denunció esta situación ante la OCDE, por ejemplo, ya que China aprovechaba este tipo de cuestiones que son fundamentales, por ejemplo, para lo que respecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya que
digamos, todos estos elementos en definitiva son sustanciales para la creación de todo lo que, digamos, respecta a la defensa nacional, al margen de que están, digamos, en cualquier tipo de aparato tecnológico que conocemos hoy en día. Y ahí quería aprovechar, ya que estamos hablando del fenómeno de China, que curiosamente es uno de los países más contaminantes. Actualmente se observa una serie de informes que presenta, particularmente en el Congreso, dentro de lo que es el ala republicana, pido disculpas, en torno a la preocupación, porque si algo caracteriza la administración Biden, si algo la caracteriza la administración Biden, más allá de ciertos errores garrafales en materia de política internacional, es la dependencia interna de su mercado hacia el mercado chino, particularmente con lo que se vaticina como el Green New Deal, presentado justamente por Ocasio-Cortez, donde el propio Biden ha dicho expresamente que poco y nada le importa que una nación, y lo dice expresamente, que la nación americana sucumba en tanto y en cuanto se cumplan los objetivos de cara al 2030. En este sentido, que se plantea en Estados Unidos y que va a terminar repercutiendo en el mundo, porque de hecho hoy muchas economías de la región tienen su punto de valor en el dólar, son las reformas estructurales en materia de infraestructura dentro de lo que es Estados Unidos. Reformas que requieren necesariamente doblegarse al dominio chino, porque son reformas en perspectiva ecológica. ¿Cuál es el punto central de todo esto? Que Estados Unidos empieza a depender de China y en consecuencia el expansionismo chino ya no se ve solo como se está viendo actualmente en Birmania, como se vio en su momento en torno a lo que fue el Tíbet, y no quiero hablar de ya saben cuál nación, porque ahí sí que terminamos fuera del aire, sino que lo que quiere demostrar que muchos, podríamos decir, idiotas útiles, pienso rápidamente en la Unión Europea, se están doblegando esta agenda ecologista con este mito del CO2 y, bueno, empecemos a eliminar lo que es el combustible fósil y el carbón. Curiosamente en China, no me recuerdo si es una planta cada 3 semanas de carbón, están produciendo nuevas plantas de energía a base de carbón. Hoy, las 3 grandes potencias que van a sobrevivir a esta farsa del ecologismo, yo se la anticipo desde ya, y lo bueno que queda en archivo: India, Rusia y China, porque son las únicas 3 grandes economías, si bien hay pequeñas economías puntuales, no quiero dar nombres para evitar conflictos con la censura, pero estas 3 grandes economías son las que siguen subsistiendo a base de combustibles fósiles. Entonces, mientras todos los países que han albergado esta Agenda 2030 se doblegan hacia lo que es la producción total que genera China, los países que se mantienen independientes en cuanto a soberanía energética son los únicos que van a poder enfrentarse al titán de Oriente. Y esto es una realidad, digamos. Entonces, esto es un tema que incomoda a muchos ecologistas, porque después tenemos que ni siquiera hace falta mencionar quiénes son los que financian a todo el activista, que Ignacio lo conoce bien, sino solamente mencionar qué es lo que sucede cuando la propia Unión Europea o la propia administración de Estados Unidos a sus naciones las están destruyendo en clave del ecologismo, en clave de la sostenibilidad. Sostenibilidad, que saben qué es lo que significa. Vuelvo nuevamente: Paul Ehrlich, Garrett Hardin o William Bock. Los países que ya se desarrollaron, bueno, ya contaminaron, ya crecieron, ya se reprodujeron. Los países emergentes, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, que no se reproduzcan y que no se industrialicen. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente extractivistas de materia prima y de recursos para el beneficio de las grandes potencias. Y esto es una realidad que se viene dando. Y si no, ya cuando haya tiempo voy a hablar nuevamente de la sobrepoblación, pero quería dejarte la palabra, Santiago, porque me estoy excediendo mucho, pero quería rescatar este punto específico de China y luego volver al tema de la sobrepoblación. Bueno, muy bueno todos los aportes que han dado. Saludar al Ignente, que pertenece a la comunidad de YouTube. Ya saben que si quieren pertenecer a mi comunidad lo pueden hacer cliqueando en el botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse, o en un link que estaré dejando en la descripción en el primer comentario de este directo. Bueno, yo veo el tema de el Green New Deal y, por ejemplo, el Tratado de París y demás cuestiones, más en términos geopolíticos, y a mí me gustaría que cada uno de ustedes me diera su opinión y a intentar abordar este tema. Lo poco que he estudiado sobre eso y lo que he visto, ¿no? Es que prácticamente que es la intención por parte de estos grandes potencias de intentar subordinar culturalmente e ideológicamente a los países más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos llegan a ser potencias mundiales no aplicando en sus economías
primas verdes, el Green New Deal y nada por el estilo. Sin embargo, nos venden la idea de que es necesario que lo empecemos a hacer hasta ahora para poder solucionar todos estos males, ¿no? La cuestión es que obviamente, si uno revisa históricamente, estos países son los que más han contaminado, los que más gases de efecto invernadero generan a la atmósfera, pero nos venden la historia y nos venden el cuento de que sí. Bill Gates en este libro nos dice obviamente que el Tratado de París es muy importante porque significa que los países que la componen pues están en sintonía para empezar a mirar soluciones a todo este problema. Y que Donald Trump, al salirse de todo esto, pues generaba como una incertidumbre que otros países pues van a intentar buscar como su propio beneficio. La cuestión es que obviamente yo creo que los países y las potencias están siempre buscando su propio beneficio, o sea, si están allí por algo será. Y si Donald Trump decide salirse también es porque vio algo allí. Y si Joe Biden cuando recién entra, y aquí me gustaría mostrarles esta noticia que tengo por acá, que es de abril, ¿no? De este año. China y Estados Unidos se comprometen disculpen, se comprometen a cooperar en la lucha contra el cambio climático. Claro, yo veo que estas potencias se unen directamente para mostrarnos cuál debería ser ahora el punto a seguir, ¿no? A pesar de que estemos viviendo crisis económicas debido a la pandemia, ya eso no importa, ya eso pasa a un segundo plano, aparentemente, ¿no? Pero como lo decía muy bien y lo recalcaba Horacio anteriormente, pareciera como si utilizaran el miedo para poder ejercer cualquier política pública, porque nos estamos sometiendo al poder por el miedo, porque cualquier cosa nos escandaliza. La vida humana, al parecer, supuestamente es muy frágil, ¿no? Y en cualquier momento puede desaparecer, ¿no? Esa es la interpretación que el poder nos da, ¿no? Entonces, claro, necesitan poder hacer comparaciones entre cambio climático, desforestaciones, sequías, inundaciones, etcétera, 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 como para que la gente entienda que si le tenemos miedo al COVID-19, pues con el cambio climático será aún peor, ¿no? Pues eso es lo que yo veo y de hecho Bill Gates, yo creo que eso es un buen panfleto, es decir, es un buen panfleto porque empieza, yo creo que cualquier libro que quiera venderse y que quiera cumplir con su objetivo debe necesariamente comenzar de esa forma, ¿no? Atacando ese punto de dolor, pero atacándolo de forma concisa y metiendo toda la información y todo lo que ellos necesiten para que la gente comprenda de una vez por todas de que esto es un problema grave y más de lo que la gente cree y que nos vamos a morir y empiezan a hacer datos comparativos con pandemia, como porque es lo que tenemos más presente, porque es lo que tenemos más vivo. Y para eso están todos estos tratados, está el Green New Deal, está el Tratado de París, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno revisa, digamos, las economías resentidas de Colombia, de Perú, de Chile, debido a la pandemia, pues obviamente uno dice, aquí lo que importa es solucionar ese problema. A mí que me vienen a hablar de cambio climático, de efectos de gas invernadero que nosotros estemos produciendo cuando China está allí produciendo muchísimo más y Estados Unidos está produciendo muchísimo más y nos están vendiendo la idea de que necesitamos y poder implementar el tema de las primas verdes, que Bill Gates lo aborda allí en su libro de forma incisa, de que es necesario poder empezar a subsidiar todas las ofertas de verdes que estén por debajo de algunas alternativas directas o indirectas de energías fósiles y combustibles fósiles, etcétera. Bueno, este tipo lo tiene todo muy claro. Imagínense uno intentar llevar adelante toda esta información y esta política pública, porque él lo menciona a través de subsidios, pero subsidios dados por el gobierno en países como nosotros, ¿no? Que estamos, pues, sea mucho sobreviviendo con respecto al COVID. Ya para darle la palabra a Ignacio, me gustaría leer este super chat de Cers, que nos dice: buenas noches, chicos. Santi, soy el creador de los no funcos de la G. Santi Horacio, los tengo en la mira. Probablemente nos hagan un funko, Horacio, y no sé si de pronto también a Ignacio. Pues yo le agradezco muchísimo. Le hago publicidad por 2 años si me llegan a regalar un funko. Yo también, si me llegan a hacer funko, mejor dicho, yo quedo, mejor dicho, agradecido de la vida. Y por aquí está Fabricio Sebastián Fernández Pedroso, que nos dice: gracias por su trabajo, los admiro a los tres. Pues a ustedes por el apoyo. Bueno, no sé si quieren empezar a abordarlo el tema del Green New Deal, no sé cuál de los dos quiere empezar a hablar, del Tratado de París, y lo mencionaba anteriormente, para después, bueno, poder abordar otros temas que tengo por aquí anotados y espero no se nos alargue más de la hora. Ignacio sabe mucho del Green New Deal, así que yo creo que esa es la palabra. Lo vi. Y en todo caso yo voy a hacer una salvedad respecto a la Unión Europea, China y Estados Unidos rápidamente, pero creo que Ignacio es el que más conoce de este tema.
Ignacio, yo me leí el artículo que escribió sobre el Green New Deal, ¿no? Sobre Ocasio-Cortez, sobre toda esta gente que está llevando adelante esta política, así que adelante. Bueno, en principio una respuesta que es compartida en realidad, tanto para el Tratado de París como para el Green New Deal. Quien dice que estos dos son ineficientes en términos climáticos no soy yo, sino que es la propia Fundación Ecológica Universal, que de hecho es una fundación que sostiene la propia teoría de cambio climático antropogénico y que aún así dice que ambos son totalmente ineficientes y que no solo que no van a detener el cambio climático, digamos, si este fuese realmente producido por humanos, sino que incluso van a hacer que la temperatura global siga aumentando, de forma que, aunque uno adhiera a esta teoría que es totalmente errónea, incluso así terminan concluyendo que son ineficientes. Por otro lado, como vos bien decías, Santiago, bueno, la, el mayor logro de ambas, digamos, políticas es aunar poder, porque en términos climáticos son por demás ineficientes. En este sentido, yo creo que lo más enriquecedor que tiene, digamos, entre muchas comillas, el Green New Deal es la articulación que hace la izquierda entre distintos sujetos revolucionarios, entiéndase, inmigración masiva, feminismo, bueno, digamos, la eliminación de los hijos. Justamente creo que esto es lo más rico teóricamente que tiene, en tanto que se legitima, por ejemplo, la inmigración musulmana al resto de Europa y América Latina, bajo la excusa de que en estos países se sufren muchísimo más las consecuencias climáticas, de forma que terminan digamos, favoreciendo esta inmigración de personas que viven en un contexto y en una cultura diametralmente opuesta a lo que sostiene Occidente, al menos hasta el día de hoy, y justamente por eso es que estas personas generalmente no se terminan de adaptar correctamente y se forman lo que hoy conocemos como guetos. De esto, Francia, por ejemplo, nos da prueba suficiente como para entender este tipo de cuestiones, al mismo tiempo que se favorece y viene acompañada, por ejemplo, por lo que bien decía Horacio, que es el control de la natalidad. En este sentido, trazando una analogía con el libro de Bill Gates, él lo dice muy claramente. La totalidad de actividades humanas a día de hoy emiten dióxido de carbono, de forma que, como decía Horacio, en definitiva tenemos que eliminar la causa. Y no olvidemos en este sentido, por ejemplo, que el padre de Bill Gates fue director nacional de la red de clínicas más importante de Estados Unidos. O sea, digamos, esta familia ya tiene experiencia en este tipo de políticas. Y por otro lado, no olvidemos, por ejemplo, que la IPPF es una de las 12 megacorporaciones que está detrás del Acuerdo de París para el cambio climático. De hecho, hicieron tanto lobby y tanta presión que en uno de los espacios legales del Acuerdo de París se trata digamos, el derecho a la salud reproductiva como uno de los derechos más importantes de cara a enfrentar, digamos, la crisis climática. No sé si Horacio quiere continuar por ese lado. Perfecto, perfecto. Lo que es específicamente, por cómo estamos de tiempo, lo que es específicamente control de natalidad casi quedaría para una conferencia entera de los tres, digamos. Lo que es específicamente, porque es un tema muy complejo, tendría que empezar a hablar desde la visión de William Bogg en adelante, cómo repercute en cada conferencia internacional, qué temas se tratan, porque el tema de los derechos sexuales y reproductivos van íntimamente ligados a la agenda ecologista, íntimamente ligados. De hecho, lo que le dedico el último documental que hago para mi canal, aportando la fuente, sacando capturas de pantalla, transcribiendo testimonios. Sí quería tocar un par de temas muy específicos, ya que hablamos de la geopolítica, que fue la pregunta inicial de Santiago. Voy a empezar por China, digamos, ¿no? Quiero decir lo siguiente, a ver. Esto es una paradoja, digamos, porque el relato, acá más yo me imagino la cara de algún liberal escuchando esto, pero bueno, sepan que los queremos mucho, pero en realidad estas agendas verdes, curiosamente, empiezan en plena era de un capitalismo con conciencia social, básicamente. Bien, algo dicen, vos, capitalismo, hay distintas versiones, o un capitalismo despiertado, como dicen algunos, saben a qué me refiero, ¿no?
Curiosamente empieza en Occidente, pero es financiado netamente desde su origen por China, digamos. Que como bien explicamos en su momento, papá, lo explicó en realidad Ignacio Bosler, era por la posesión específica de la producción de lo que son estos metales raros, que es lo que permiten el desarrollo de las energías verdes, digo. Entonces, cuando se habla de cumplir con los mandatos ecológicos que establece la ONU y que los despliega mediáticamente todo el metacapitalismo, lo que se está viendo es que en realidad muchas naciones, como particularmente Estados Unidos, para poder, por ejemplo, fabricar los paneles solares, tienen que abastecerse directamente del mercado chino. Es decir, tienen que abastecerse del mercado más contaminante del planeta. Y esto quiero marcarlo porque a veces se ha criticado mucho. Pienso en este momento en algunos comedores cereales de medialunas financiadas por impuestos alemanes que solían ser bastante críticos de Donald Trump, digo, y bueno, es como que hay impuestos malos e impuestos buenos. Si vienen los alemanes para pagar medialunas, son buenos. Es como cosas raras que presenta este ambiente tuitero. Pero recuerdo que eran muy críticos de Trump. Es más, hay una referente liberal que también le dedicó no me acuerdo si le dedicó un libro o dos, o le menciona un pasaje criticando a Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump no es liberal y por qué Donald Trump era el cuco? Lo que sucede es que, bueno, Donald Trump en realidad en su gestión termina en el año 2019 con un superávit en desarrollo de energía, algo que no se suele decir, digamos, ¿no? Esto le permitía cierta independencia de cara a los demás países, particularmente la agenda ecologista. De hecho, él cuando se retira del Tratado de París había logrado una de las bajas más importantes en materia de emisión, y él lo que sostiene es por qué las empresas nacionales tienen que estar financiando a empresas deficitarias que nada invierten para reducir lo que es la contaminación. Particularmente lo dirigía a China, que era su principal enemigo, pero también teniendo un cierto resguardo en la India. Y cuidado que a veces la India está pasando muy por debajo del radar de muchos intelectuales y va a dar sus sorpresas de acá a 2 años. Entonces, esto quería tocarlo, no extenderme tanto quizás con China, pero sí dejar en claro que tiene su vericueto. Hay otro tema que también quiero tocar, vinculado ya más a lo que es la geopolítica, particularmente lo que es la Unión Europea, porque es una farsa desde el inicio, digamos. Europa, que en su momento se hizo grande a base de 4 grandes libertades que recaen sobre las libertades personales, de capitales, de bienes y servicios, hoy, lejos de ser un centro que facilita la economía interna, lo que se ha vuelto es un órgano extorsivo netamente ideologizado que está más preocupado por implementar políticas pro género, pro ecologismo, que por cuidar las industrias. De hecho, hoy Alemania, la economía alemana, peligra, particularmente lo que es la industria siderúrgica y de carbones, de cara a complementar los objetivos 2030. Y los que están, los burócratas al frente, son conscientes del daño que se genera, los índices de pobreza que va a generar al tener la infraestructura en la nación. Pero lo importante es congraciarse con la economía más contaminante del planeta, claramente. Y ya para finalizar, porque queremos ser prudentes también con el tiempo, estaba en la duda si hacer una reflexión sobre la población o sobre lo que es la extorsión cultural, pero bueno, voy a hablar sobre la población y si hay tiempo en alguna pregunta tocaré específicamente la extorsión cultural del ecologismo, pero sería como irnos un poco de tema. Sí voy a tocar esto de la sobrepoblación que se vincula íntimamente al cambio climático. Miren, tiempo atrás se había viralizado en realidad una revista vieja, pero se había vuelto a viralizar cosas que genera internet, ¿no? 5 años después se volvió a viralizar algo, donde aparecía una tapa de la revista Quo, donde un bebé estaba con un código de barra y decía, bueno, la plaga humana. En realidad la nota era una nota bastante simple, era una nota que le habían hecho a Les Knight, que era fundador del movimiento por la extinción humana voluntaria, pero esto permitió que mucha gente empiece a tomar conciencia que hay detrás del ecologismo, que es básicamente el reflotar los mitos ilustrados, unos mitos ilustrados que ya se venían dando desde la Revolución Francesa, pero que empiezan a acrecentarse ideológicamente ya en el siglo XX y que tienen a la cabeza a personajes como William Bogart, Harding o Paul Ehrlich, donde todos van a coincidir esencialmente que la vida de los comunes, la vida de la población media, la vida de los pobres, la proliferación de las familias, el dar nuevas vidas al mundo, iban a
iban a generar un desastre climático porque de repente ya no iban a existir los recursos necesarios para todos. Y esto era la causa del caos, las hambrunas y las guerras. Ya hace tiempo quizá Ignacio pueda hacer alguna referencia respecto a la apuesta que pierde Paul Ehrlich para demostrar que el ecologismo siempre se sustenta en modelos fallidos. Hubo modelos fallidos en los 80 con el enfriamiento global, en los 90 con el agujero de la capa de ozono, lo fue en el 2000 con el calentamiento global, lo fue en el 2010 con el cambio climático, lo es en el 2020 con la emergencia climática. Son modelos fallidos. Y siempre esta idea de la población causante de todos los males. Lo que luego uno descubre es que finalmente las tasas de fertilidad en el mundo están bajando. Y yo quería cerrar justamente esta ponencia con este mensaje que yo sé que quizás le pueda molestar a más de uno, pero creo que es necesario que la gente tome conciencia. Mucha gente cree que cuando se habla de control demográfico, que no dudo que existe, que de hecho existe y en forma muy profunda, se hace a través de un poder disciplinario y particularmente a través de esa práctica médica que implica aniquilar una vida en el vientre materno. Muchos creen que se trata de eso. De hecho, no es así. Yo siempre que me pasa cuando tengo que presentar una conferencia, y lo dice alguien que trabaja en las realidades más cruentas y crudas de mi ciudad, porque estoy allí todas las semanas, no es tan común encontrar una mujer que termina con su embarazo. ¿Saben que sí es común encontrar gente de 30 o 40 años que han sustituido sus hijos por perros, que han decidido priorizar su carrera profesional antes que formar familia, que incluso uno cuando observa la cultura child free que emerge en Inglaterra, poco y nada tiene que ver con la cultura del pañuelo verde, porque ellos en realidad no es que están favoreciendo eliminar un embarazo, dicen, no, queremos una sociedad libre de niños. Uno ve el fenómeno de los hombres herbívoros en Japón y poco y nada tiene que ver con el feminismo. Y uno observa que en Occidente las tasas de fertilidad están cayendo abruptamente. Tasas de fertilidad que si caen por debajo del 2,1 va a generar para el 2100 la extinción de naciones enteras, con lo que implica luego la inmigración sustitutiva en su reemplazo, ¿no? Entonces, esto creo que es importante porque el verdadero poder no es el poder disciplinario, sino el poder de autodisciplina en nombre de la liberación absoluta. Lo que se está viendo actualmente en Occidente es que la verdadera forma de control demográfico que subsiste esta idea de la sobrepoblación es haber engañado a tantas mentes creyendo que es ético no tener hijos. Y sobre esto voy a cerrar con un concepto muy simple para que se entienda por qué defiendo que la sobrepoblación es un mito. A partir del estudio de Roslin, hay que saber diferenciar sobrepoblación a densidad demográfica. Que claramente que Alemania no posee un cuadro similar al de Colombia. Mucha gente dice, miren la sobrepoblación de Colombia. En realidad lo que hay en Colombia es una concentración en las grandes urbes. Y uno observa la distribución demográfica de Alemania, que tiene el doble de población en un tercio del territorio que posee Colombia, y sin embargo no se ve la misma densidad demográfica. Entiéndase, lo que dice el ecologista es, hay mucha gente apretada en el departamento, ¿qué hacemos? ¿Ocupamos el resto de los departamentos? No, que el resto de los departamentos queden para Bill Gates, Al Gore y Greta Thunberg. Si hay mucha gente en este departamento, los que sobran empecemos a tirar por el balcón. Y hay gente que se ha comprado ese cuento. Hay gente que realmente sigue creyendo estas mentiras. Muchas gracias. Bien, bueno, ya para acabar me gustaría darle la palabra a Ignacio y que ojalá, no sé, pueda agregarnos algo con respecto a todo esto y comentarnos, bueno, una pequeña cosa que vi en uno de sus escritos, ¿no? Esa apuesta que tuvieron ahí Ulrich con otro, creo que eran dos economistas, ¿no? Muy utilitarios, digo yo. No sé si mi interpretación con respecto a todo esto es errónea, pero básicamente lo que en el fondo hay de todo esto es que, bueno, mucha población mundial va a terminar acabando con los recursos naturales y bueno, esto va a ser muy contraproducente y necesitamos hacer algo, ¿no? Necesitamos hacer algo porque sin recursos naturales pues nos vamos a morir. No sé si puedes agregarnos algo con respecto a eso y también complementar pues lo que ya Horacio ha hablado para cerrar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, bien Horacio trazó la distinción entre sobrepoblación y densidad demográfica. Lo cierto es que si nos basamos en la densidad demográfica, por ejemplo, tomando una dimensión de aproximadamente 100 metros cuadrados, es decir, una densidad demográfica como la que tienen ciudades como Nueva York, lo cierto es que la población mundial del año 2017 al menos entraba en el estado de Texas,
como para darnos una idea de cuánto ocuparía más o menos la población mundial. Absolutamente nada. En este sentido, la definición de sobrepoblación que yo particularmente utilizo siempre es la de Paul Ehrlich, escritor tanto de la bomba demográfica como de la explosión demográfica en la década de los 90, que él básicamente dice, bueno, hay sobrepoblación en definitiva cuando se supera la capacidad de carga de un ecosistema, esto es, cuando básicamente los recursos, cuando se agotan los recursos no renovables y los recursos renovables se convierten en no renovables justamente. En una palabra, cuando se agotan absolutamente todos los recursos. De hecho, esto jamás ocurrió. Según The Economist, el precio de las principales materias primas se redujo casi a la mitad de 1873 a 2010, a pesar de un incremento demográfico de más de 3.000 millones de personas aproximadamente. Volviendo sobre la apuesta que jugaron Julian Simon, un economista estadounidense, con Paul Ehrlich justamente, Simon lo retó a elegir una canasta básica de 5 metales que él creyera que se iban a agotar por ser justamente fundamentales para la economía, de forma que Ehrlich eligió cobre, estaño, níquel, tungsteno y alguno más que ahora se me está perdiendo, y le dio un lapso de tiempo de 10 años, de forma que si estos metales incrementaban su valor, sería prueba de que se estaban agotando, y si por el contrario Simon ganaba y los metales eran más económicos, bueno, Ehrlich tendría que jugar la apuesta y no volver a, digamos, corregir sus postulados justamente, de forma que para 1990, 10 años después de que inició la apuesta, a pesar de un incremento demográfico de 800.000 millones de personas en el mundo, el valor de estas 5 materias primas en promedio había bajado un 45%. Y esto no es todo. Para 2016, la Universidad Metodista del Sur de los Estados Unidos retoma esta apuesta y concluye que estas materias primas eran todavía un 22% más baratas en 2016 de lo que eran en 1990. Esto básicamente ocurre porque no nos interesan en efecto los recursos como tales, sino por lo que nuestra capacidad de innovación, digamos, nos permite realizar con ello. En este sentido, por ejemplo, no sé, tomo las piedras de coltán en África, hace algunas décadas no tenían ningún tipo de valor, y sin embargo, hoy en día son altamente preciadas, digamos, porque justamente en los aparatos tecnológicos cumplen una función fundamental. Y sin embargo, África, que estuvo cargada durante miles de años de las mismas, sus habitantes no le daban ningún tipo de valor. Muy bien, muy bien. Bueno, listo. Les agradezco muchísimo por su participación. Yo creo que queda para una próxima participación hablarlo de la cuestión a profundidad de el control, pues, poblacional y la agenda, pues, ecologista y demás, y del cambio climático, y relacionado también con, pues, con el exterminio en el vientre materno, ¿no? Que yo creo que todo eso está muy, 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 muy relacionado, ¿no? También con el tema de la humanización de los animales, ¿no? Otorgarle derechos a la vida no humana, que también es algo que viene muy, muy, muy relacionado con todo esto. Pero bueno, no sé si Horacio e Ignacio quieren agregar ya, pues no sé, cualquier cosa para terminar. Les cedo la palabra a cualquiera de los dos. Ignacio. Bueno, como para hacer digamos, un rejunte de todo lo que se ha dicho, la teoría de cambio climático antropogénico definitivamente funge como la nueva estrategia de control de la natalidad a nivel mundial, si bien, como ha dicho Horacio, hoy en día el control de la natalidad no se da simplemente por el acto filicida, digamos, sino que justamente es un trabajo que se ha realizado durante décadas, que lo han realizado intelectuales de la talla de Henry Kissinger, por ejemplo, en los Estados Unidos, o Paul Ehrlich, es justamente no llegar a esa última instancia, sino por el contrario, cambiar el sistema de valores de la sociedad de tal forma que no se piensa en tener hijos. En este sentido, todos conocemos a un montón de personas de más de 35 años que no han tenido hijos
principalmente mujeres, y la excusa recurrente, por ejemplo, suele ser, es que no quería comprometer mi vida laboral, por ejemplo, o hombres que dicen, bueno, es que en realidad no me siento capacitado, no me siento preparado para ser padre. O sea, en definitiva son simplemente excusas que justamente se han venido trabajando desde los medios de comunicación, por ejemplo, y los sistemas de valores, los sistemas de enseñanza, que son justamente donde este tipo de intelectuales han puesto su foco de atención desde la década de 1960. Horacio. Ya para finalizar, simplemente quería agradecerte, Santiago, agradecerle a Ignacio la posibilidad de poder compartir un momento, venir a aprender. Creo sinceramente que si empezásemos a hablar de un tema que a mí me fascina y me encanta, que es el animalismo, tendríamos que dedicarnos una hora entera, claramente, porque tenemos que abordar desde Stephen Wise y Peter Singer hasta cómo se traduce en términos culturales actuales y la extorsión que realiza un metacapitalismo con conciencia social que está por fuera de la estructura burocrática del Estado, pero que termina repercutiendo en las relaciones económicas y culturales de una nación. Me refiero particularmente al ejemplo que siempre doy de Save Ralph y la extorsión que realizan algunas ONGs. Entonces, me despido agradeciendo también a toda la gente que ha estado comentando, porque he estado leyendo los comentarios y siempre digo, cuando voy a un espacio no voy a dar clases, voy a ir a aprender. Y no solamente que aprendo de los expositores, también aprendo de la gente que comparte su punto de vista, sus opiniones. Creo que en todo ser humano se alberga una enorme sabiduría y una enorme dicha en el corazón que irradia luz en este mundo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y también a las personas que nos están viendo en este momento, recomendarles seguir a tanto a Ignacio como a Horacio Justo en todas sus redes sociales. Lo pueden encontrar en YouTube, a Horacio, en Instagram también a Horacio, y no sé si Ignacio tiene canal de YouTube. Así También es. lo pueden encontrar, me imagino que con ese mismo nombre, ¿no? Sí, sí. Y bueno, seguido también en todas sus redes sociales, Instagram, Twitter, bueno, búsquenlo y bueno, nos vemos en un próximo directo, ¿no? En otro pedazaco de directo, así que nos vemos en una próxima ocasión, señores.